continuación, la conferencia ¿Qué hay de nuevo en esclerodermia? A cargo del Dr. Víctor Pimentel desde Perú. Únete a la conversación con el hashtag Caminemos Juntos. Recuerda hacer tus preguntas en el chat. Panlar somos todos. Buen día con todos. Gracias a Panlar por la invitación para esta charla para los pacientes. Mi nombre es Víctor Pimentel Quiroz, soy reumatólogo de Perú. El tema de hoy es un tema interesante sobre qué hay de nuevo en esclerosis sistémica y nos vamos a basar básicamente en la parte del tratamiento, qué nuevo hay. El tratamiento, como ven en este gráfico, ya está como dirigido por compromiso orgánico que tiene el paciente. Por ejemplo, ¿no? Algo nuevo o relativamente nuevo es que en el manejo de las úlceras digitales, Bosentan, un medicamento muy bueno para prevenir estas. Por ejemplo, en otro de los compromisos importantes en piel, rituximab, metotrexato y micofenidato, que es algo que probablemente los pacientes ya están usando, pero que digamos es estratificado un poco mejor en cuanto a qué usar de inicio. Y también algo importante es el compromiso pulmonar. Muchos de los pacientes ya están con rituximab, micofenidato, ciclofosfamida, pero hay dos medicamentos nuevos que es el nintedanib y el tocilizumab. Vamos a ir revisando esto y luego vamos a revisar algo de una terapia más innovadora que actualmente está bastante de moda, digamos así. En cuanto a las úlceras digitales, la úlcera digital tenemos que saber que es una consecuencia también del Raynaud, ya que si es un Raynaud persistente, es un Raynaud marcado, esto va a llevar a úlceras y a necrosis. Entonces, el manejo del Raynaud ya está definido. Cómo usar, por ejemplo, los bloqueadores de canales de calcio como el difedipino, que es un medicamento que muchos seguro están usando, o también combinarlo con el sildenafilo, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Pero ¿qué pasa acá? Como dicen, si no hay buen efecto o hay úlceras digitales, hay que usar adicional el sildenafilo o el hilopros, que es otro medicamento, pero endovenoso, para curar las úlceras digitales. Pero ¿qué pasa si yo quiero prevenir estas? Una opción es el Bosentan. Y Bosentan ha demostrado muy buenas respuestas. Por ejemplo, en este paciente vamos a ver cómo están los dedos. Miren, tienen úlceras por muchas partes. Acá inclusive ya hay una tendencia a necrosis. Si vemos en esta imagen mucho mejor, vemos cómo están las úlceras bastante marcadas. En este paciente se usó Bosentan y miren cómo las úlceras han mejorado notablemente, tanto en este gráfico como en el siguiente. Miren, las úlceras que tenía en este dedo han mejorado de forma bastante adecuada. Entonces, esto permitió que Bosentan ya sea aprobado para el manejo de prevenir las úlceras digitales en los pacientes con esclerosis sistémica. Pero si nos vamos 20 años atrás, por ejemplo, en 2007, hay estudios que demuestran que no solo va a funcionar en las úlceras digitales. Por ejemplo, este paciente con esclerosis sistémica que tiene una úlcera crónica en miembros inferiores, muchos de los pacientes tienen estas complicaciones. Se ha visto que usar Bosentan podría mejorar también estas úlceras. Miren, el 23 de julio ya hay una curación marcada con una úlcera todavía residual y 2 meses después, el 13 de septiembre, ya esa úlcera prácticamente ha desaparecido. Entonces, Bosentan nos puede ayudar tanto para las úlceras digitales, pero también podría tener un efecto en las úlceras no digitales, que pueden estar en otras zonas. En cuanto a la enfermedad pulmonar intersticial, ya hemos visto el tratamiento puede ser micofenolato, rituximab o ciclofosfamida, que es algo que los pacientes ya presentan. Pero es importante definir este dato. Acá dice PF y LD. Y LD es enfermedad pulmonar intersticial y PF es fibrosis progresiva. ¿Por qué es importante determinar esto? La definición de esto, acá está la definición, pero en resumen para ustedes como pacientes es que si hay una alteración de los parámetros de las pruebas funcionales pulmonares que le hacen, hay una progresión en la tomografía, o hay empeoramiento de los síntomas respiratorios. Si hay al menos 2 de esos 3, ya estamos hablando de que hay una enfermedad progresiva. ¿Y por qué es importante definir eso? Porque si yo tengo una enfermedad progresiva, uno de los medicamentos que nos ayudaría a mantener la función pulmonar y evitar que empeore sería el nintedanib, que es un medicamento llamado antifibrótico. Pero además hay otros tratamientos para los pacientes que tienen enfermedad pulmonar, que es el tocilizumab, y como dice acá, inflamatorio temprano. Eso vamos a verlo a continuación.
Entonces, el nintedanib, que es el antifibrótico, en esos pacientes que pueden tener una enfermedad progresiva fibrosante, nos puede ayudar. Este cuadrito morado, vemos que es más pequeño que este cuadro que está aquí. ¿Y esto qué nos está indicando? Que estos pacientes que habían usado nintedanib tienen menor progresión o menor empeoramiento de la enfermedad pulmonar que aquellos que no usaron el nintedanib. Entonces nos está diciendo que funciona muy bien en mantener la función pulmonar en los pacientes con esclerosis sistémica. Y por el otro lado, en los pacientes que usaron tocilizumab, que es el otro medicamento, vamos a ver que si vemos esta línea negra punteada, esa línea nos va a indicar que mantenemos la función pulmonar de manera adecuada. Vemos que con tocilizumab esta se mantiene o varía muy poco hacia la mejora o un poquito por abajo del mantenimiento, pero nos indica que mantiene bien la función pulmonar. Entonces, esto ha demostrado que en los pacientes con esclerosis sistémica, pero básicamente con enfermedad temprana que es definida como menos de 5 años, el tocilizumab tendría muy buenas respuestas en la parte pulmonar. Lamentablemente, la parte cutánea sí no ha demostrado mayores beneficios, pero es un medicamento que nos puede ayudar mucho en esa parte. Y para terminar, vamos a hablar de la terapia con células CAR-T, que es una terapia innovadora, una terapia que está de moda. ¿Qué es eso de la terapia de células CAR-T? Usted se preguntará. Más o menos es este el resumen. Al paciente, ¿qué se hace? Se le extrae sangre y se extrae las células T, por eso se llama CAR-T. Las células T, que es un tipo de células de glóbulos blancos que tenemos. Esas células T son separadas y son luego genéticamente modificadas y se le pone un receptor de antígeno quimérico, que es el receptor CAR. Al colocarse ese receptor CAR, estas células T ya modificadas se van a empezar a cultivar y a multiplicar por muchos. Y luego se les va a reinfundir al paciente. ¿Cuál es la intención de estas células CAR-T? Es, digámoslo así, atacar las células que están haciendo que haya el proceso inflamatorio en la enfermedad y así evitar la progresión. ¿En dónde se ha visto que funciona? Este tratamiento nació en los pacientes con enfermedades oncológicas, como los leucemias o los linfomas, pero se ha visto que en lupus puede funcionar muy bien, en miopatías puede funcionar muy bien, pero también en esclerosis sistémica. Por ejemplo, en este estudio donde se evaluaron 6 pacientes, vamos a ver que cuando se les dio las células CAR-T, miren cómo mejora. Lo que está oscuro, marrón, es el compromiso cutáneo severo, o sea que tienen una esclerodermia muy marcada. Y lo que está blanco es normal. Miren, el paciente empezó sin áreas normales y después de 3 meses de la infusión de las células tuvo mejoría de la piel e inclusive a los 12 meses la mejoría fue mucho, mucho mayor. Si vamos a las úlceras digitales también disminuyeron notablemente. Miren, de lo que tenía células antes del tratamiento con las células CAR-T, un mes después mejoraron notablemente. Entonces, las células CAR-T tienen buena función. E inclusive, acá hay el ejemplo de un paciente con un cuadro severo de esclerosis sistémica que había sido refractario a muchos tratamientos. Y miren, este paciente tenía fibrosis en el corazón. Estos puntos de colores son la fibrosis. Después del tratamiento, 3 meses después, vemos que esa fibrosis ha disminuido notablemente. Y aparte tenía artritis asociada a esclerosis sistémica, que mejoró 3 meses después con la infusión de las células CAR-T. Pero no solo eso, también la piel. La parte blanca es normal, vamos a ver que la parte blanca aumenta en el tiempo y que lo más oscuro, que es más severo, se va disminuyendo y va mejorando la piel a los 6 meses. Entonces también hay respuesta. Y en la parte pulmonar y cardíaca, vamos a ver que las pruebas pulmonares mostraron que se estabilizó la función pulmonar y en la parte cardíaca la fracción de eyección mejoró y la presión pulmonar que estaba alta disminuyó a los 6 meses, lo que nos indica que las células CAR-T es una terapia innovadora, aún todavía está en estudios, se está probando en muchos pacientes, pero probablemente en unos años podamos ya tener mucho mejor información y por lo tanto muchos pacientes beneficiados. Por lo tanto, como conclusiones, es que existen nuevas terapias en esclerosis sistémica que están mejorando el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. El Bosentan es uno de ellos, que es para prevenir úlceras digitales nuevos, pero también puede funcionar en úlceras que no sean en los dedos. Tocilizumab, un medicamento muy bueno que se puede usar en enfermedad pulmonar intersticial, estabiliza la función pulmonar y de preferencia usarlo en pacientes que tienen menos de 5 años de evolución. El tinpedanib, que es un antifibrótico importante en la EPID que está progresando, ¿no? Y va a mejorar los parámetros de función pulmonar
Y las terapias con células CAR-T, como hemos visto, es una terapia prometedora, innovadora, que probablemente beneficie a muchos pacientes en unos años. De todas maneras, hay que recordar que estos tratamientos hay que consultarlos con cada uno, con su médico tratante, para ver si se pueden beneficiar o no con uno de ellos. Eso es todo. Muchas gracias.